de los lunes dedicado a presentar a actores que tienen que ver con el proceso electoral que se realizará el 5 de febrero. Tenemos la presencia del doctor Felipe Delgado, doctor en jurisprudencia, candidato a la prefectura de la SUAY, quien participó también el día de ayer en el debate que se realizó entre los candidatos a la prefectura de la SUAY en el sede del canal Unción Televisión. Entre las propuestas que merecen ser analizadas y que fueron materia de presentación en el debate de ayer, doctor Delgado, al tiempo de darle la bienvenida, en su presentación inicial habló de una propuesta de universidad online, así se lo dijo, y revisado su plan de trabajo en el punto 5.14, usted señala intentar crear un sistema de educación patriótica y nacionalista online que procura evitar la globalización de la pobreza, permitiendo el libre ingreso de los jóvenes hoy postergados por un sistema injusto y excluyente. En su propuesta de trabajo inscrita en el CNE habla de intentar crear, esto no es una propuesta electoral, es lo que dice la propia palabra, una intención, una aspiración, y valdría la pena saber si es que esta propuesta, desde que fue presentada, ha sido madurada y realmente lo que usted está ofreciendo es educación universitaria, educación superior online para los estudiantes en la provincia de la SUAY. Empecemos por este tema. Buenos días, Gustavo. Buenos días quienes hacen Ondas Azuayes para nosotros. Antena 1. Sí, Rosana, quien nos acompaña. Sí, Antena 1 y a la distinguida teleaudiencia. Quisiéramos decir, sí, que efectivamente hemos ido madurando la propuesta y claro, todo nace con un objetivo, con un pensamiento y obviamente en esa lógica nosotros habíamos dicho de que debemos crear una universidad, un tercer nivel para los jóvenes que se quedan fuera de la universidad. Solo entre el 2011 y el 2019 en el Ecuador hubo 1.350.000 jóvenes. En el caso de la Universidad de Cuenca hay sobre los 20.000 postulantes para ingresar a la universidad y probablemente no van más allá de los 3.000. Entonces la pandemia nos enseñó de que esto sí es posible, de que es posible la universidad a distancia. Existe también otros países como México, el caso de Alemania, que por ejemplo tiene la Universidad Libre en la ciudad de Berlín. Existe otras experiencias prácticamente, incluso aquí en el Ecuador de alguna manera también existe la Universidad Abierta de Loja, pero nosotros creemos de que esto sí es posible hacerlo, primero porque existe un sinnúmero de técnicos, de profesionales que al momento pienso que también tendrían una oportunidad desde la docencia, y el otro hecho es de que tendríamos que empezar con las ciencias sociales. El día de hoy tenemos una reunión incluso con algunos personeros que nos han planteado ayudarnos en este tema, personas vinculadas justamente a la cuestión digital, y yo creo que sí es posible, plenamente. Decíamos, intentaremos porque dependemos también de los consejos cantonales, de las propias universidades o incluso del CENESID que nos permita, y si no lo permite el CENESID, pues nosotros tendríamos que buscar patrocinio internacional. Por ejemplo, las Madres de Mayo en Argentina lograron crear una universidad. Sí, abogado Delgado, justamente la pregunta, perdone que le interrumpa, muy buenos días. Quizás la pregunta va justamente hacia allá. Esto no es una competencia de la prefectura de El Azuay, ni crear institutos, ni crear universidades. Esta es una competencia del Estado a través de los órganos competentes, entre ellos la Secretaría Nacional, está también el CES detrás de aquello. ¿Cómo harían ustedes precisamente para avanzar en una propuesta que no es de competencia, como decía, de un gobierno provincial, de un gobierno autónomo descentralizado? Efectivamente, como usted dice, podría apreciar, pero yo pienso que hay dos circunstancias muy especiales en el caso de la SUAY. La competencia de la prefectura es con respecto a los sectores vulnerables, y nosotros creemos que la juventud de aquí de la SUAY se ha vuelto un sector vulnerable por varias razones. De un hecho, no tiene la posibilidad de estudio, no tiene la posibilidad de trabajo. Además de ello, no olvidemos que la educación es un derecho humano fundamental, pero en el caso, por ejemplo, de los suicidios aquí en el Ecuador, la segunda tasa la tiene la SUAY, especialmente en los jóvenes. También es notorio de que los jóvenes padecen de enfermedades de carácter psicológico. Bueno, en general casi toda la población tiene
una afectación de estrés, pero en el caso de los jóvenes es notorio, incluso se ha dado un fenómeno como de asocialización, como un temor a socializar por parte de los jóvenes por atravesar una especie de vergüenza de haber no podido ingresar en la universidad, de no tener la posibilidad de trabajo, de no desarrollarse. En esa lógica nosotros creemos que la mano amiga de la prefectura se la puede hacer, y yo creo que esta universidad incluso va a superar los límites de la SOAI, porque es casi un fenómeno nacional de lo que viene sucediendo. Ahora, más allá de este tema de competencias, que por supuesto es fundamental, doctor Delgado, a usted me parece que le preguntó uno de los contertulios cuánto iba a invertir en ese proyecto. Usted no respondió. Me parece que dio una respuesta un tanto vaga, señalando de que lo que se pueda utilizar del presupuesto, algo por el estilo. Pero en todo caso, la Universidad de Cuenca funciona ahora con presupuestos mucho más bajos, con un presupuesto del orden, redondeémoslo, de unos 70 millones de dólares anuales. Ha llegado a funcionar hasta con algo más de 100 millones. ¿De dónde va a salir ese dinero? Sabemos que una universidad virtual no va a tener idénticos costos que una universidad presencial, pero va a tener costos muy significativos. Por supuesto. Por ejemplo, ahora se habla de que el presupuesto de la prefectura está más o menos por el orden de los 4 millones y algo para los sectores vulnerables. Nosotros creemos de que lo más costoso en esta circunstancia sería justamente la implementación de toda esta plataforma, pero aparte de ello, es notorio también que los valores que cobran los profesores universitarios, en muchísimas ocasiones los de planta, estamos hablando de alrededor de los $2.500, $3.000, e incluso en el caso de los decanos en la Universidad Estatal podemos hablar de $4.000 y sueldos de ese tipo. Para nosotros esta es una actividad fraterna de solidaridad, y invitaríamos a los profesionales justamente para que nos pongamos en la realidad, y se trata de colaborar. En el año de 1922, en una crisis universitaria, en un momento determinado, José Peralta decía que podía enseñarlo de manera gratuita. Es prohibido el trabajo gratuito, por supuesto, pero yo sí creo que existen profesionales que estarían dispuestos en principio a colaborar por unos sueldos mucho más bajos, y eso es algo que tendríamos que desarrollar también. Pero puede darnos de eso, una cifra, cualquiera que esta sea de sus primeras estimaciones. ¿Cuánto costaría? Yo pensaría unos $8 millones que nos llevaría el implementar, el estructurar, y además deberíamos contar con la propia, incluso presentarlas a las propias universidades de aquí de Cuenca y de la SOAI para que nos colaboren en ese evento. No es una cuestión que vamos a hacer de la nada tampoco, y por eso mismo decimos de que deberíamos buscar incluso la homologación con universidades de otro tipo. Además las carreras, y recuerde usted, claro, la Universidad de Cuenca tiene ahorita prácticamente las carreras completas. Nosotros tendríamos que hablar ya de la quinta parte, cuarta parte, estaríamos hablando de un primer año. Esto sin perjuicio de la responsabilidad que tiene el Estado en el campo de la educación, y que probablemente con el tiempo, o sea, el Estado tiene la salud y la educación como su competencia esencial, diremos, desde nuestra perspectiva. Entonces, en esa lógica yo pienso que también el Estado a este proyecto tiene que colaborar. ¿Presentará usted una estructura más allá de esta declaración de intención, una estructura más concreta de por supuesto, proyecto de prefactibilidad, y para cuándo sería? Al ser elegidos en la prefectura, lo primero que tendríamos que hacer es justamente desarrollar los proyectos, no esperar posicionarnos en ese sentido, sino más bien de una vez. Y entonces yo sí creo que es perfectamente posible, y sobre todo debe tener el apoyo de todos los consejos cantonales, por ejemplo. Y decimos incluso en la propuesta, debemos empezar por las ciencias sociales porque nos resulta mucho más económico, y además tendríamos que pensar con el tiempo en la posibilidad híbrida en las carreras tecnológicas breves, como que ahora están tan de moda y que son lo que requiere el sistema productivo del Ecuador, como las que tienen vinculación especialmente con la computación y este tipo de planificaciones y de tecnologías. Bien, vayamos al evento de ayer. ¿Cómo se sintió usted en ese debate? ¿Qué tan útil lo vio como antecedente? Vamos a presentar, hubo algunos periodistas de la ciudad de Cuenca que en línea, a través de las redes sociales, iban realizando sus comentarios, sus evaluaciones sobre el debate. Vamos a poner en imagen el comentario de uno de ellos, John Machado, quien publicó: termina
el primer grupo, para mí, ojo, de manera personal, verán que estoy diciendo personal, el podio queda. Primero Ceballos, segundo Lloret, tercero Morales, cuarto Delgado y quinto el señor ese de la ID, que no se me quedó ni el nombre, le ponen a usted cuarto en ese ranking. Con este antecedente, cuéntenos sobre esa experiencia, ¿qué tan valiosa la vio? ¿Cómo se sintió? A ver, bueno, yo soy respetuoso de cualquier criterio que se pueda dar. Yo creo que la ciudadanía es la que debe juzgar, efectivamente, o los señores periodistas también tienen sus puntos de vista. Nosotros pensamos de que en algún sentido estuvimos en el debate, habíamos hecho nuestras observaciones en el sentido de que eran temas bastante restrictivos desde la perspectiva de desarrollar, por ejemplo, en 15 segundos una perspectiva. Le daban 45 segundos para que hable sobre los 3 principales temas de la prefectura. Hablar uno solo en 45 segundos es prácticamente, como he dicho, tomar agua con tenedor. Y si habla de 3, está hablando de 15 segundos, estamos hablando del titular. Es decir, se cumple con una formalidad desde la perspectiva del Tribunal Electoral, pero nosotros también creemos que un debate tiene otras características. Esto puede ser una lista de preguntas, pero un debate tiene que permitirle a usted decir, esto pienso, esto desarrollo, este es el sustento político, ideológico y además desde la perspectiva de lo que necesita la población de la SUAY. Entonces, si usted se pone a desarrollar aquello, se le fueron ya el minuto, prácticamente era armar una cuña comercial. Entonces, pero de todos modos somos respetuosos, probablemente hubo personas que estuvieron mejor preparadas, tuvieron más cercanía con las preguntas, tuvieron mejor acceso en esa óptica y creo que soy respetuoso del criterio que pudieran dar cualquier periodista o ciudadano. Lo que más bien yo no admito es la ruindad, la vileza con que se puede juzgar en un momento determinado el error de un candidato, o el caso, por ejemplo, en el segundo espacio de Dora Ordóñez. Yo quisiera expresar en primer lugar mi solidaridad con ella, porque yo sí creo que ella en ningún momento haya querido hacer ningún tipo de teatro, ni mucho menos, y las condiciones de salud, más bien pienso que debe brindarse la solidaridad, y en esa lógica yo no estoy de acuerdo con todo, asimismo esta crítica que pueden hacer ciudadanos o periodistas al pretender descalificar a una candidata que en un momento determinado no estuvo en las mejores condiciones de salud. Espero que se recupere, que pueda seguir en la campaña. Las diferencias políticas son a otro nivel, yo creo que la relación humana es primero. Doctor Delgado, ¿han tenido ustedes la posibilidad de hacer una revisión de los planes de trabajo del resto de candidatos con quienes pudo usted compartir este debate el día de ayer? De lo que pudimos un poco observar, hay muchas similitudes entre las propuestas de cada uno de los candidatos frente, por supuesto, a una problemática que es general en esta provincia y en ese contexto. ¿Cuál es la diferencia que usted podría marcar de esta propuestas de estos 10 candidatos con la suya? Principal diferencia, pienso yo, de que, y lo hemos dicho públicamente, pueden ofrecer todo, pero la prefectura no cuenta con recursos. Decimos con qué plata, con qué dinero se harían los proyectos y además cuál es el presupuesto. Uno puede hablar de hacer una autopista, pero si hablamos que el presupuesto, de acuerdo al presupuesto general del Estado, es de 35 millones, que $481,000 de la prefectura tiene aprobado 55.900.000 y nominalmente los 68 millones, vamos a ver de que todos los candidatos estarían mintiendo. Entonces nosotros decimos, lo primero que tenemos que hacer es conseguir los recursos, por ejemplo, para el caso de la vialidad, y ahí hablábamos de dos posibilidades, una posibilidad inmediata y una posibilidad mediata. La una, mediante el proyecto de ley que permita que el 25% del presupuesto general del Estado se reparta entre los GATS provinciales, cantonales, parroquiales, donde se hable de la descentralización, incluso de la penalización al ministro de Finanzas en el caso de que no cumpla con esta distribución justa hacia todas las provincias del país. Ahí también decimos nosotros de que debería incluso evitarse esas contribuciones graciosas o dirigidas del gobierno nacional. Van a las fiestas de Quito y hablan de pagar el metro, se van a Manabí, pagan 150 millones, resulta que a la SUAY vienen y no se habla absolutamente de nada que no sea préstamo como mejor posibilidad. Entonces yo pienso que ese es uno de los elementos
esenciales. Y también existe, por ejemplo, otras perspectivas que nosotros creemos de que nos diferencian plenamente. Por ejemplo, en el caso de la violencia, de la criminalidad, para muchos es un problema de crear un gran hermano, incluso se hace propaganda con garrote en mano para que se pretenda luchar contra la delincuencia. Nosotros creemos de que más bien es un problema social. Los carteles prácticamente están reclutando a nuestra juventud para el consumo, para el comercio y para las bandas criminales. Y sin embargo el Estado no brinda educación, no brinda trabajo, no les da la posibilidad incluso el desarrollo en el campo del deporte, del arte, de la cultura. Es decir, nuestra juventud está siendo reclutada por los carteles y existe una desidia del Estado. Pareciera que hubiera una coincidencia. Además de ello, por ejemplo, en este caso, muy pocos candidatos, algunos no pueden hacerlo porque están incluso sus partidos políticos involucrados en lo que podríamos decir la impunidad. Aquí ha existido robos de todo tipo, saqueos, que perfectamente nos hubiesen permitido desarrollar, por ejemplo, el asunto vial de aquí de la SOAI. Si hablamos solo de la refinería del Pacífico, hablamos de 1.500 millones de dólares, o si hablamos de la otra refinería, hablamos de 2.000 millones de dólares que nos hubiesen podido dejar asfaltadas todas las vías de la SOAI. Sin embargo, quienes cometieron los delitos están en la impunidad. Entonces, nosotros creemos y decimos, debemos dar primero una respuesta social y además se tiene que poner el dedo en la llaga. Ahí nos diferenciamos nosotros desde la perspectiva del quehacer y además del origen mismo de los problemas. ¿Por qué no contrastaron? Y aquí más que una pregunta general a usted, ¿por qué usted no contrastó algunas cosas que se dijeron allí un tanto extrañas? El candidato Lloret dijo que el gobierno de Correa había invertido 500 millones de dólares durante sus 2 gobiernos aquí en la provincia de la SOAI, cifra absolutamente alejada de la realidad. Por ahí están los informes del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, no se llegó a los 220 millones en los 2 gobiernos. Todos los candidatos prácticamente se declararon activistas medioambientales cuando unos y otros tienen su pasado en este tema. Allí al único que le vimos contrastar y en forma muy directa fue a Sebastián Ceballos, quien justamente dirigiéndose a Juan Cristóbal Lloret reclamó su presencia en la inauguración de la explotación minera en Río Blanco o las presiones que ejercía el gobierno de Correa para que Quimsacocha se realice. No daba la estructura del debate como para contrastar debidamente las cosas. Exactamente. Por ejemplo, sobre medio ambiente y territorio, yo no podía preguntarle a ninguno. Era Matobelle, Lloret, Matobelle, Ceballos y Lloret los que podían preguntar. Yo no. Es decir, y si yo estaba en otra pregunta, tampoco podía hacerlo. Y ¿Qué hubiese preguntado sobre medio ambiente y a quién usted? Por ejemplo, en el caso del medio ambiente y, por ejemplo, la cuestión minera, es evidente que la ley que se hizo en el 2009 permite prácticamente el saqueo de la República con el asunto minero. El caso de Alianza País, el caso de la responsabilidad de Lloret, por ejemplo, la ley que hizo en el 2009 dice que en el caso de el oro, la plata y el cobre se llegará máximo al 8% de regalías para el Estado, es decir, el 92% se van llevando. Es decir, ¿quién hizo una ley de ese tipo? Para hacer esa ley yo recuerdo perfectamente que los funcionarios del gobierno incluso hicieron concentraciones aquí en la Coordinación 6 y hablaban de la minería responsable. Ahora en la campaña todos dicen que están contra la minería, que van a respetar el agua. Incluso el señor Lloret ha cambiado el discurso porque él empezaba diciendo que eso no es competencia de la prefectura. Yo recuerdo haberle escuchado eso. Pero fíjese, en esto yo me demoré 30 segundos y teníamos que hablar 15 y solamente al que le diga sobre los temas que le planteen. Entonces yo sí creo que ahí un poco jugó el azar y en temas principales usted también se queda afuera. Sí, efectivamente yo pienso que la modalidad del debate nos impidió desarrollar, o el hecho también de la responsabilidad de determinadas autoridades locales que simplemente han visto cómo se continúa en el caso de la exploración minera y que están diciendo que la explotación, digamos, y que todo este proceso no es retroactivo, ignorando lo que es la consulta popular. Muchas cifras sueltas se fueron por allí. Realmente sin posibilidades de contrastar. Por allí estaban esos 3.000 kilómetros de vía que decía Diego Morales había hecho. No sé si se refería a mantenimiento, a construcción o a qué de vías en los sectores. Si uno le escucha al exalcalde. En los sectores rurales del Cantón Cuenca, 3.000 kilómetros.
es una cosa increíble. Viven en otro país, en otra provincia, en otra ciudad. Regresando al tema de los 500 millones, por ejemplo, que habló Lloret, recordemos que en el gobierno de, asimismo, la Revolución Ciudadana, el ASOI fue el puesto 14, el número 14 en atención vial. Los 500 millones probablemente se acuerda del ofrecimiento que se hizo por parte de María Caridad Vázquez cuando era candidata a la prefectura, que dijo que iba a dar 500 millones para la vialidad en el Azuay, y luego cuando no ganaron y vino Correa y dijo, eso era solamente si es que ganábamos, de no ese dinero nunca lo íbamos a ver. Entonces yo sí creo que efectivamente sí, la modalidad del debate no nos permitía. El hecho de decir, a veces en las propagandas de las diferentes alcaldías suelen decir, hemos hecho por 1 millón de metros cuadrados, no nos dicen que la vía tiene 1000 metros, tiene 6 de ancho, y para empezar una calle 6000 metros, es decir, cuando hablan de los millones y hablan de que han dado trabajo a 10, 15, 20 mil gentes, yo pienso que hay que estar con mesura, hay que no tomar el pelo a la ciudadanía. Ahora, doctor Delgado, esta es una tabla que la ponemos en pantalla que presentó un distinguido catedrático de la Universidad Politécnica Salesiana, pago de impuesto a la renta. Usted y los otros candidatos están ofreciendo servicio público, que se lo hace con dinero público, con dinero de los contribuyentes. El impuesto a la renta es un impuesto redistributivo que tenemos que pagar todos los ciudadanos para que llegue algo, gotee por lo menos algo a los sectores más desposeídos, pero hay candidatos que no han pagado impuesto a la renta y no lo han hecho en 2 años, de acuerdo con el análisis de este profesor. Entre ellos se encuentra usted. ¿Cómo justifica esto, doctor Delgado? Le preguntamos a otro candidato, sí, al candidato Matovelle, la semana pasada. Él dijo que todo lo que ganaba, pues se presentaba como un empresario exitoso, lo reinvertía para generar fuentes de trabajo. Esa fue su respuesta. ¿Qué nos puede decir usted con respecto a este tema? Primero, ¿es correcto lo que ha presentado este tuitero? Señala que en el 2020 usted no presentó su declaración de impuesto a la renta y en el 2021 su impuesto a la renta fue 0. Efectivamente, pero yo pienso que tenemos un descargo que es el siguiente. Nuestro impuesto a la renta no se lo realiza de manera personal. Nosotros en el año 2019 constituimos una compañía para realizar un emprendimiento de huertos familiares. Esta compañía, por ejemplo, tiene otro tipo de impuestos. Solo en el caso de impuestos sobre los activos pagamos más de $1.800. En el caso, por ejemplo, de la adquisición, una cosa increíble, pero obviamente esta compañía es con 1 o 2 socios, pero pagamos como $60.000 en lo que es alcabalas y otros pagos de impuestos. Además, existen, no solo es el impuesto a la renta. Yo estoy, incluso mis bienes los he vendido para emprender, y a los 3 meses de que creamos la compañía, vino la pandemia, con una circunstancia adicional. En el caso del municipio de Gualaceo, donde estamos realizando el emprendimiento, por 3 años, nos ha retenido justamente los permisos para, por ejemplo, realizar el comercio, la venta de los inmuebles, es decir, no hemos podido vender, y por eso obviamente es de que como muchísimos ecuatorianos estamos sin el pago de los impuestos. Pero yo sí quisiera hacer una reflexión también previa, que es el siguiente asunto. Cuando se fundó la República del Ecuador, para usted ser presidente necesitaba 30.000 pesos de oro. Yo pienso que no es un requisito el hecho de que usted pueda pagar impuestos, mucho más si los 2/3 de la población del Ecuador están en la informalidad y no tienen siquiera un sueldo básico. En este país prácticamente se ha depreciado el trabajo. Es un lujo tener un sueldo mal pagado, y porque es un lujo, porque peor es no estar con empleo. Es decir, existe también límites como que para que usted no deba pagar o deba declarar en 0. Y yo tengo las 2 circunstancias. En un caso, el asunto de la pandemia, y lo otro es que desde la Municipalidad de Gualaceo no nos han permitido prácticamente entrar en el comercio de estos huertos familiares que nosotros queremos desarrollar, e incluso tenemos un proyecto de agroindustria que asimismo nos hemos demorado en conseguir los permisos desde el Ministerio de Agricultura. Tenemos una compañía en ese sentido, y por eso es la declaración. Bien, otro de las etiquetas recurrentes o de los conceptos recurrentes entre los candidatos fue esto de mejorar las oportunidades y las condiciones de vida para la población. En el caso suyo concreto, ¿qué es lo que haría al respecto para evitar, entre otras cosas, o disminuir de alguna manera
esa masiva emigración que se está dando en la provincia de la Azuay. En muchos cantones va disminuyendo radicalmente la población masculina, sobre todo. Justamente nosotros creemos que son las condiciones de vida. Y cuando decimos, por ejemplo, tenemos que ayudar a la población, en especial a los jóvenes, hablamos de la educación. Un estudiante que se queda sin la posibilidad de estudiar en la universidad, pudo haber sido abanderado, pudo haber sido lo que sea, lleva esa frustración de por sí. Y nosotros decimos, debemos no solamente la educación, tenemos que promover el deporte, tenemos que promover, por ejemplo, también otras actividades propias como el arte, es decir, ocuparle sanamente a la juventud, como decía hace un momento, que no sean los carteles los que se lleven a los jóvenes de la República u otros que se le lleven al extranjero, porque también, por eso decimos la globalización de la pobreza. En el caso de los campos, si usted ve lo que ha pasado en los últimos años en el Ecuador, por ejemplo, hablando de la costa, los bananeros no les pagan la caja nunca, están a veces en los $2 cuando el precio real es $5 o $6. En el caso de los arroceros viene la cosecha y hacen importaciones de arroz. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que prácticamente les llevan a la quiebra a los agricultores. Vienen colombianos, vienen las corporaciones internacionales, vienen los mexicanos y están copando la agricultura. Pareciera que existe una política aquí en el Ecuador y en la sierra existe algo parecido. No se le da ninguna facilidad al agricultor, se le angustia la vida y resulta que le conviene hasta a veces ni siquiera sembrar porque va a perder dinero. En ese sentido, la prefectura tiene que, por ejemplo, fortalecer lo que es Agrocausay para que efectivamente existe, como quien dice, un núcleo que ha nacido para ayudar con las semillas, ayudar con la comercialización, pero si no existe algo contundente, algo en ese sentido, yo pienso de que es obvio que la gente va a seguir abandonando los campos. Incluso existe sitios donde, por ejemplo, la prefectura tiene los canales de riego, pero existe sitios donde ya no hay agua, están los canales ahí por justamente la minería en el sector de Cañaribamba, por San Isabel. En días pasados sabíamos que existen como 13 fuentes, digamos, canales de agua en el sector de Jadán, pero con la pequeña sequía prácticamente los caudales se van reduciendo. Es decir, existe toda una política global, no es asunto de decir les vamos a dar trabajo, no. Yo creo que debe existir una política social de respuesta que de alguna manera les dé esperanza a los jóvenes. Quizá algunos jóvenes dicen, me voy por aquí porque no tengo más que hacer. Nosotros les invitaríamos para que nos quedemos y luchemos por un Ecuador distinto y un Azuay distinto. Yo sí creo, es más, además, y los que se van tampoco merecen el desprecio. Yo creo que desde la prefectura debería haber una oficina mínima que con la Cancillería busque el auxilio a los migrantes que muchas veces quedan en el abandono en el exterior, que les ayude desde una perspectiva jurídica. Entonces yo sí creo que cuando hablamos de todas estas circunstancias debemos hablar de la globalización de la pobreza también, porque esta migración pasa en Argentina, pasa en Venezuela, pasa en la propia Europa y en el África con respecto a Europa. Es decir, es un problema global de que están prácticamente adueñándose de los países del tercer mundo. Incluso recordemos, por ejemplo, la ley de tierras que implementó Hurtado en el artículo 20, Correa, en el artículo 20 permite prácticamente que las compañías extranjeras que sean de carácter público puedan tomar las tierras del Ecuador. Eso nos parece un asunto sumamente grave, pero está en la legislación. Es decir, no nos extrañemos que mañana vengan transnacionales que dirán, pertenecemos al gobierno chino y queremos media provincia del Oriente. Usted está haciendo una propuesta con respecto a esto, por lo menos en lo que se refiere a terrenos concesionados para la minería. Usted propone comprar esos terrenos. Sí, cómo no. ¿Cuántos terrenos? ¿Cuántas hectáreas va a comprar? ¿Qué área de la Azuay está afectada por concesiones mineras? A ver, vamos por la última parte. Al momento más o menos hablamos de unas 130.000 hectáreas que ya están registradas en el catastro del 2021. Concesionadas. Sí, concesionadas. Se habla de 65.000 en trámite. Es decir, en el conjunto estamos hablando del 24% del territorio de la Azuay concesionado para la minería. Es decir, estamos hablando de que de 4 manzanas del centro urbano, una sería para la minería, para que la población tenga una relación directa. Nosotros decimos que hay que comprar los terrenos aledaños. ¿Por qué? Por ejemplo... Aledaños, no los que están en porque su propuesta dice procurar la adquisición de los terrenos previa justa valoración, donde se prevea que existan proyectos mineros que puedan afectar el agua, la alimentación, la vida armónica de los vecinos. Me explico con 2 ejemplos. Etapa
compró el bosque de Mazán, compró la laguna de Sorucucho, Yabiuco, con las montañas en función de cuidar el agua de cuenca. Nosotros creemos que en el caso de Quimsacocha, por ejemplo, asimismo con ejemplo, ahí están 3 cantones, está el cantón Cuenca, Girón y San Fernando. Allí, donde están los yacimientos, existe la invasión de las mineras. Yo me atrevo a decir la invasión porque conozco de cerca, por ejemplo, dónde compró las haciendas la Ayangol, le compró al señor Jarín Ochoa en Aguarongos y le compró al señor Leonardo Castro en el sector del Durazno y se fueron a ubicar justamente donde está el yacimiento. Pero para evitarnos todos esos problemas, nosotros decimos, Etapa en el caso de Cuenca debe adquirir lo que está junto al yacimiento de Quimsacocha. Igual lo tiene que hacer San Fernando y lo tiene que hacer Girón. Etapa adquirió una zona allí, consiguió la asignación, pero no pudo, algo gravísimo no pudo efectivizar, sino solamente sobre una pequeña parte. Yo recuerdo que trajeron un cheque como en feria de $3,5 millones y dijeron, no, ¿dónde está el yacimiento? Junto a las lagunas de Quimsacocha vamos a tomar ese terreno. Lo que usted está diciendo, doctor Delgado, es realizable. Realmente. Claro, por supuesto. Puede comprarse esa cantidad tan gigantesca de hectáreas, o no sé cuál sería su objetivo. Por otra parte, quisiera hacerle caer en cuenta de los valores que estamos hablando recientemente en una de las últimas referencias a inversiones que se hizo en Quimsacocha. Dandy Precious Metals había invertido una cifra entre 300 a 400 millones de dólares en esa mina. ¿Va a ponerse usted en una puja con la minera para comprar Quimsacocha, por ejemplo? La pregunta definitivamente es si es que la prefectura va a tener los recursos para comprar eso, y no solamente es la compra, luego implica todo el sostenimiento y el cuidado que tendrá que ser ya permanente de estos espacios. Vamos a explicar cuál sería el procedimiento. Primero, el agua en este momento ya vale como la gasolina aquí en el Ecuador, en los países desarrollados mucho más. El agua, cuando no existe, es mucho más cara. Es decir, si nosotros compramos un litro de agua, probablemente estamos pagando los 60 centavos, estamos pagando el galón, estamos pagando al precio de la gasolina 4 litros, es decir, 2.4, 2.5. Primero, existe un potencial económico en el agua de por sí, es decir, mucho más caro nos va a salir si nos quedamos sin el agua y nos toca comprar el agua de mala calidad y nuestros terrenos ahí dañados. Ahí los terrenos no son muy caros, estamos hablando sobre los 3.600 metros. Antes de que lleguen las compañías mineras, eso era un páramo abandonado. Incluso se les entregó en Quimsacocha, a través del INDA, del IERAG, en los años 87, 2.000 hectáreas allí a 3 comunidades. Pero nadie sembró ni siquiera un maíz, porque esa agreste y ese terreno no era cultivable. Es decir, no estamos hablando de una superfortuna. Además, le estoy poniendo el ejemplo del Cajas. Y otra cosa, usted no necesariamente tiene que pagar de contado, lo que más bien tiene que existir la suficiente honradez. Por ejemplo, en el caso de Cuenca, ni siquiera han querido catastrar en debida forma a los vecinos de los terrenos, y la gran respuesta de Etapa para no adquirir los terrenos, porque incluso recibió el dinero en un momento, $3,5 millones de dólares, para que comprara, vamos a suponer 350 hectáreas, 500 hectáreas, si es que hablamos más o menos a $1,000 de hectárea, que probablemente vale menos ahí, pero bueno, nosotros queremos decir, Etapa hizo una sola compra, ni siquiera dentro del perímetro que se había establecido como el que iba a ser de amortiguamiento de la minería. Entonces ahí ha habido todo un conjunto de instituciones que se han hecho los desentendidos y han decidido que prosiga el proceso de explotación y exploración. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es posible. Además, no es que tiene que pagar de contado, la misma ley del COTAL le permite pagar hasta en 25 años plazo. Si usted les dice a los vecinos, miren, lo que vamos nosotros a recuperar del agua, les vamos a ir pagando a ustedes de manera escalonada o de la siguiente manera. Yo pienso que los dueños que tenían abandonados esos terrenos, especialmente en las alturas, donde están las fuentes de agua, no se van a resistir, pero ellos ven de que por un lado no les dan respuesta a Etapa, y por otro les andan rondando incluso las invasiones, y de otro lado a lo mejor están esperando que las mineras vengan y les compren. Entonces nosotros decimos, allí es donde debe tomar para sí el Estado, sea a través de las empresas públicas como el caso de Etapa,
Suyapa, y además son 3 municipios, el caso de San Fernando y el caso de Girón, donde también hubo una consulta. Es decir, cuando hablamos, no hablamos en el aire, no es que ese terreno además se queda guardado, debemos pensar en el potencial del agua económicamente. Si usted cierra, por ejemplo, en Molleturo, en la parte baja prácticamente no tienen agua de buena calidad, justamente por la minera, es decir, desde allí se puede hacer un negocio, un emprendimiento con la propia agua, y no solamente eso, además debemos pensar en otra circunstancia, en cambiar el destino de la Azuay también como económico. Creemos que el futuro está, por ejemplo, en el campo del turismo. El turismo, nosotros, ¿qué tenemos que envidiar a Suiza? ¿Quién visita Suiza? Las carreteras. Claro, ya sabemos que lo de las carreteras, los trenes o el tranvía, diremos, entre los cantones suizos, pero me refería en el campo de la naturaleza. Ginebra, Lucerna, Lugano, Zúrich, es un lago con un río de aguas limpias. Eso es en definitiva cada una de esas ciudades, y creo que en el caso de la Azuay hay 165 lagunas que tienen, por ejemplo, más de una hectárea de superficie. Es decir, además tenemos los ríos, casi todos los cantones, y sin embargo no aprovechamos. No nos da para más, doctor Delgado. Vayamos con una última intervención suya. Marcelo Cabrera Palacio se perfila como el candidato de las preferencias, de acuerdo a las encuestas, está en el orden de 20-22% esta semana. Dicho sea de paso, actualizaremos con alguna información de estas estadísticas, estas encuestas que están corriéndose actualmente. ¿Cómo va a ser usted para recuperar terreno? Quedan apenas, si no me equivoco, 22 días de campaña electoral para que el público en Cuenca pueda conocer y evaluar su proyecto de trabajo. Bueno, en primer lugar, yo pienso que existe una gran diferencia. Marcelo Cabrera efectivamente puede estar con las preferencias, es obviamente el más conocido, ha estado por más de 30 años en la vida pública, en las diferentes actividades, muy pocos, por ejemplo, le han juzgado por dejar a los 10 días la diputación. Yo he notado que a Yacu le acusan que a los 2 años dejó la prefectura, él en el primer mes dejó la diputación. El caso de Lloret también es un hecho idéntico, van dejando la diputación y deciden ser candidatos a otras circunstancias. Pero más allá de ello, yo creo que el fracaso, porque no hay otro término, de Marcelo Cabrera en lo que fue el Ministerio de Obras Públicas, su paso por ahí, lo deja con deuda. Además de ello, él ya fue, recordemos, 3º para la alcaldía de Cuenca y fue 5º para diputado. Es decir, no existe méritos para que él pueda seguir creciendo o tenga el apoyo ciudadano. Él más bien está en descenso pleno. Nosotros creemos que nuestra arma obviamente son los distintos planteamientos que tenemos en ese programa, como por ejemplo oponernos a la minería. Pero el público tiene que conocerlo. Claro. Ayer no contribuyó mucho a que se conozcan, más allá de 2 o 3 En 15 segundos usted no podía decir que existen los candidatos entrelazados, pues. Los que vienen de lazo, por ejemplo, tienen como 4 o 6 candidatos, unos de primera línea, como podría ser el caso del propio ingeniero Cabrera o del señor exministro viceministro de Bienestar Social, el caso de Monsalve, o los que han servido al ingeniero Cabrera, como el caso de Ruth Caldas, de Dora Ordóñez, el caso incluso de Sebastián Ceballos, que han estado ahí adscritos a esta pléyade, diremos, de políticos que nos han venido gobernando y que nos tienen en el fracaso. Yo sí creo que ahí existen diferencias. Conforme avanza la campaña, la gente se va percatando de que existen 5, 6, 7 candidaturas que responden al gobierno, y el gobierno, por ejemplo, una de las cosas que sí quiere hacer y ha dicho es: la minería va porque va. Entonces, si nosotros dejamos que lleguen los sectores allegados al gobierno, no nos extrañemos que estemos asistiendo al funeral de la Azuay cuando la minería se haya desarrollado. Gracias, doctor Delgado, por su presencia. Muchas gracias. El doctor Felipe Delgado es candidato a la prefectura de la Azuay con el auspicio del Partido Socialista Ecuatoriano Listas 17. Son las 8:16.